crisis migratoria venezolana y venezolanos en de ellos venezolanos. Masiva llegada de migrantes venezolanos. Venezuela, país donde más de 7 millones de venezolanos han salido del país debido a la crisis económica, gracias al presidente Nicolás Maduro Moro. Después de unos cuantos años de haber emigrado de Venezuela, vuelvo para visitar a mi familia y amistades, muy ansioso y contentos de verlos, dándole primeramente gracias a Ecuador, que fue el país que me recibió con los brazos abiertos y me dio la oportunidad de crecer establemente. Bueno, señores, ya terminamos, empezamos y ahora sí estamos listos para abordar nuestro avión, señores. Ya vamos listos, rumbo a la puerta, rumbo a nuestro destino y bueno, que Dios me lleve con bien. Venezuela me espera, allá vamos. Para realizar mi viaje a Venezuela tuve que investigar bastante y no fue tan sencillo como viajar a otros países, ya que actualmente existen pocas rutas de viajes de las aerolíneas, ya que por motivos políticos el presidente ha cancelado las relaciones políticas entre ellos debido a la pandemia. Ya que el presidente anunció en el año 2021 únicamente que estarían autorizados para Venezuela los vuelos que llegan desde Bolivia, Turquía y México, por motivos de la pandemia. Teniendo esto en cuenta, me puse a buscar vuelos y la única aerolínea que salían desde Guayaquil, Ecuador, hacia Caracas, Venezuela, era la aerolínea de Copa Airlines. Me tocó comprar un vuelo por un valor de $871 con 57 centavos, solo ida, haciendo una escala en Panamá con 7 horas total de viaje hasta Venezuela. Y así comenzaba esta aventura rumbo a Venezuela. La verdad que me sentía bastante ansioso y contento de ir a mi tierra madre. También tenía nervios, ya que era mi primera vez viajando en un avión. La aerolínea se comportó de maravilla, ya que me hicieron sentir cómodo y sin nervios. Estaba preparado para salir de Ecuador hacia Panamá a las 8 de la mañana. También me atendieron de la mejor manera, ya que me dieron un aderezo para comer en el camino. Y después de estar un par de horas en los aires, conocí la creación perfecta de Dios, un alucinante escenario entre las nubes y el sol. Después de yo estar impactado, me di cuenta que en la tripulación en donde yo viajaba, venía conmigo el gran salsero Gilberto Santa Rosa, pero por supuesto no me podía faltar la foto con el cantante. Después de tener la dicha de conocerlo, podía ver las primeras tomas de la tierra de Panamá, cada vez aún más cerca de la llegada a mi país. Así llegábamos a Panamá a las 12 del mediodía. Bueno, ya estamos listos. Ya llegamos a nuestra primera parada, que es en Panamá. Ahorita vamos rumbo a buscar dónde me toca la siguiente puerta para embarcar hacia Venezuela. Damas y caballeros, nuevamente buenas tardes aquí en Coparma. Les saluda el capitán Gerona. Múltiples aeronaves mantienen la misma turbulencia normal en esta época. Esperamos mejor clima en los próximos minutos. Agradecido por estar aquí en Coparma. Y después de pasar dicho susto, me estaba preparando para ver las primeras imágenes de las costas de Venezuela. Me sentía tan contento.
Y después de aquel recibimiento que tuve con mi hermana, podíamos apreciar las primeras tomas subiendo de La Guaira hacia Caracas. Iba rumbo hacia mi casa a darle la sorpresa a mi madre y a mi familia, que no sabían nada que yo me encontraba en el país. Buenas noches. Raquel, ¿cómo están? Gracias porque lo trajiste con bien, Padre. Esa era la sorpresa que te tenía. Y en el siguiente episodio vamos a estar caminando sobre las calles de Caracas y me voy a estar encontrando con un viejo amigo que va a ser el guía mío y me va a estar llevando en este recorrido. Así que quédate conmigo y suscríbete. Nos vemos en el siguiente episodio. Patrimonio cultural. Yo no